noches. ¿Cómo están, estimados todos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. En este martes 17 de octubre del 2023 ya se está acabando el año, se está acabando el curso y estamos pues en la parte final. Ya vamos, ahora sí como dicen, de bajadita. Espero que hayan tenido un muy buen examen. La verdad es que no lo he revisado. Espero que todo muy bien. Me quedé helado porque un alumno me dijo que el examen parcial tenía fechas de término de julio y agosto y no sé qué. Fui rápido a ver la configuración y no, todo está correcto. No sé qué habrá visto ese alumno, pero me asustó. Quise qué sería. Pero bueno, me mandó un mensaje, ya le contesté. ¿Cómo le fue en el examen? Nadie dice nada. Bien, más o menos. Estuvo claro. Sirvió el repaso que hicimos. Sí, a mí se me hizo muy acorde a las clases y a lo del libro. Sí, estaba muy bien elaborado el examen. Qué bueno, qué bueno. Me da gusto. Sigue entrando gente por aquí. Gracias. Vamos hoy a ver dos temas. El tema de problemas fundamentales del derecho de familia y conceptos fundamentales del derecho de familia. Tema muy importante porque nos, nos ayuda a entender cómo el parentesco que tenemos. Fíjense que todo lo que crea, y eso lo vamos a ver más adelante con más detalle, buenas noches, lo que crea un matrimonio. Un matrimonio nosotros lo vemos como pues, la unión de dos personas y la fiesta y el civil y que vamos a dar de comer y esto y el otro y todos vueltos locos con el evento ese importante que cambia las vidas de las personas. Pero no solo eso, sino que genera un montón de lazos y variables jurídicas, ¿sí? Y nosotros pues, no nos damos cuenta, no lo vemos de esa manera. Y cuando se tienen hijos derivados de un matrimonio, el parentesco que existe entre los hijos y los padres, entre los hijos, los padres y los abuelos, entre los hijos, los padres, los abuelos, etcétera, todo eso está ya en primero fue una hipótesis normativo, un supuesto jurídico, ¿sí? Y todo está dentro de un marco legal, ¿sí? De un marco legal, para ¿para qué? Para cuando hay algún problema saber qué hacer. ¿Qué problema puede haber en un matrimonio? Cuando se divorcian, qué le toca a cada uno, bajo qué régimen se casaron, a quién va la pensión, a quién no, quién se queda con los hijos, los alimentos para los hijos, etcétera, ¿sí? La casa, el rancho, los carros, de quién son, etcétera. Y todo eso lo determina el parentesco derivado de esa unión que hubo, ¿sí? Eso por un lado, pero también cuando muere alguien a la hora de heredar, ¿quién tiene derecho a heredar? ¿Sí? ¿Quién determina o cómo se determina el derecho a heredar, el grado de derecho a heredar? Pues el parentesco que se creó derivado del matrimonio, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones son las que vamos a ver ahorita. Para que vean lo importante, cómo está ya conformado y cómo todo está entrelazado y cómo está todo ya este, pensado
de cómo debe de ser, ¿sí? Y lo que pasa, matrimonios del mismo sexo, ¿sí? Ah, caray, ¿cómo manejamos esto? ¿Sí? ¿Cómo manejamos esto? Los parentescos, los hijos, ¿cómo le hacemos? Entonces se empieza a trabajar en eso porque no se puede tapar el sol con un dedo, entonces hay que darle forma a esa parte también, ¿sí? Hay que darle forma a esa parte también, hay que generar un marco legal porque también se generan derechos y obligaciones, como en el matrimonio se generan derechos y obligaciones. En el matrimonio nos entendemos el esposo y la esposa, y el esposo es por costumbre es el proveedor, y la esposa pues también apoya al esposo en la proveeduría, en lo que funcione esta empresa que es el matrimonio, ¿sí? Todo eso está en un marco legal, dentro de un marco legal, ¿sí? Y se crean derechos y obligaciones. O sea, el marido tiene derechos y también tiene obligaciones, y la esposa tiene derechos y tiene obligaciones. Y los hijos que nacen también tienen derechos y obligaciones también, ¿sí? Y cuando son matrimonios del mismo sexo, pues también. Entonces dicen, a ver, ¿cómo? ¿Cuáles son los derechos de uno y cuáles son las obligaciones del otro? ¿Son recíprocos? Es este es consuetudinario, o hay que regularlo, o cómo le hacemos, ¿verdad? Y luego resulta, oye, matrimonio del mismo sexo también quieren tener hijos. Ah, caray, ¿cómo que también quieren tener hijos? Sí, también quieren tener hijos, pero ¿cómo? Bueno, pues a través de la adopción, o a través de inseminación, a través, sepa yo qué cosas, todo eso hay que regularlo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se utiliza, este, cuándo nos sirve todo ese marco legal ya creado? Cuando mueren las gentes, como les digo, cuando se divorcian, ¿sí? Al momento de heredar, al momento de, de, de un divorcio, al momento de reparto de las cosas. Entonces, todo eso tiene que estar ya arreglado, ¿sí? Hoy por hoy, los, los cambios en la vida y los cambios en las formas de ser de las personas van muy rápido, como nunca. Entonces han alcanzado la ley, las cosas siguen pasando, y a veces los estados se sienten rebasados, y entonces esperan a ver cómo lo resolvió Coahuila, cómo lo resolvió Durango, cómo lo resolvió Sonora. Entonces yo me espero para de ellos más o menos tomar una experiencia y regular, por ejemplo, los matrimonios del mismo sexo, por ejemplo, ¿sí? Yo no estoy en contra, ni digo lo contrario, ni nada, simplemente estoy tratando de explicarles que el Estado tiene que regular todas esas situaciones, no las puede dejar fuera, ¿sí? Entonces se genera cada vez que dos personas se unen, se generan un montón de reglas, un montón de derechos, un montón de obligaciones, un montón de variables, un montón de cosas, ¿no? De actos jurídicos y de hechos jurídicos, ¿sí? Entonces, de eso vamos a hablar hoy, ¿de acuerdo? Les voy a compartir la presentación. ¿Dónde está? Los problemas fundamentales del derecho de familia y los conceptos jurídicos fundamentales del derecho de familia. Sí, son dos temas. Nos toca hoy ver dos temas. Vamos a ver si los podemos lograr. Y al último vemos preguntas y respuestas. En cuanto a los problemas fundamentales del derecho de familia, el objetivo es que el estudiante asocie el derecho de familia a la gran rama denominada derecho civil, donde es conveniente precisar si existe un parentesco entre el derecho civil patrimonial y el derecho de familia. Permítanme, porque hay gente que quiere entrar. Adelante. Entonces los temas de ese título son el problema lógico, sociológico y ético del derecho de familia, y el problema político, patrimonial, teleológico y axiológico del derecho de familia. Los problemas fundamentales del derecho de familia son los siguientes.
el problema lógico, el sociológico, el ético, el político, el patrimonial, el teleológico, que básicamente significa la finalidad de la norma, origen y propósito de la norma, y el axiológico, que es el estudio de los valores jurídicos en la creación y aplicación de las normas jurídicas. En cuanto al problema lógico, ¿de qué estamos hablando? Tiene por objeto definir el derecho de familia para fundar su autonomía, definiendo al derecho de familia como una gran fuente de derecho. Ya habíamos visto, y por ahí hubo una pregunta de examen, donde decíamos que el derecho de familia es una fuente de derecho, ¿sí? Para el derecho civil. Entre el derecho público y el derecho privado se define como de derecho privado, puesto que rige a la vida de las personas. La diferenciación más clara será que el derecho público son todas las normas que tienen por objeto estructurar al Estado, o sea, al gobierno. Cuando yo hablo del Estado, hablo del gobierno en general. A ver, perdón, alguien quiere entrar y no lo puedo dejar fuera. Entonces, definir sus órganos y funciones, las del gobierno, las del Estado. Las relaciones entre los mismos o con los particulares, así como los que se originan entre los diferentes estados de la comunidad internacional, tienen que ser normas de derecho público. Siempre el derecho público se refiere al Estado, o sea, al gobierno. Todo lo que encierra el gobierno, su funcionamiento, su interrelación contra los particulares, la función de sus órganos, la relación que existe entre estados y inclusive entre países, pero estamos hablando de gobiernos. Una vez me preguntaron que cuál era la diferencia entre embajada y consulado, ¿sí? Entonces, se me hizo una muy buena pregunta y me puse a investigar. Tengo un familiar que trabaja en una embajada en Londres, en la embajada de México, y le pregunté, oye, ¿cuál es la diferencia entre eso? Me dice, la embajada ve temas entre gobiernos, ¿sí? Entre gobiernos y para ayudar a los ciudadanos, ¿sí? Y el consulado, temas particularmente de las personas, de los ciudadanos que corresponde ese consulado. Entonces el consulado ve temas particulares, ¿sí? Entre las personas, y la embajada temas entre gobiernos de diferentes países, ¿sí? para que lo sepan. Por derecho de familia entendemos el conjunto de reglas de derecho de orden personal y patrimonial cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio o indirecto es presidir la organización, vida y disolución de la familia, ¿sí? Netamente derecho privado. La familia como tal siempre se ha considerado como el núcleo de la sociedad. Cuando una familia está hecha familia, unida, se considera el núcleo de una buena sociedad, ¿sí? Si la familia está desunida, está apartada, está enojada, está peleada, se dice en el argot de los gobiernos que el país, así como está la familia, la mayoría de las familias de ese país, así está el país, desunido, separado, peleado, enojado, etc. Entonces, por eso lo importante, eso no es de ahorita, siempre se ha considerado así. No obstante los cambios que ha habido, ¿no? en la modernidad, pero siempre la familia se considera el núcleo de la familia, y presidir la organización y vida y disolución de la familia es el objetivo principal de ¿qué? Del derecho de familia. Perdón, me cansé. El problema sociológico. Desde el punto de vista sociológico podemos decir que el derecho de familia tiene por objeto la organización de la solidaridad doméstica. El problema sociológico del derecho familiar también se refiere al estudio de las instituciones domésticas
desde sus orígenes y a través de la evolución que se ha presentado en el curso de la historia. La sociología en sí lo que estudia, si lo hablamos de un contexto muy global o muy general, la sociología jurídica estudia cómo se va comportando la sociedad, ¿sí? ¿Cómo se va comportando la sociedad? ¿Para qué? Para que el Estado esté listo para las nuevas formas, por ejemplo, de matrimonio, ¿sí? Las nuevas formas de uniones fuera del matrimonio, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas, esos cambios que está habiendo, la sociología jurídica dice, oye, se nos viene esto, ya es mucho, tenemos que regularlo, tenemos que generar el marco legal idóneo para que tanto uno como el otro, las parejas que decidan vivir así, tengan derechos y obligaciones también, ¿sí? Bajo los esquemas que se hayan diseñado. Y así es con todo. Si la sociología jurídica ve que las estadísticas que genera el gobierno, no sé, a través del INEGI, por ejemplo, hoy estoy viendo que hay mucha gente, por ejemplo, obesa, ¿sí? Mis estadísticas de obesidad en México han aumentado de una manera impresionante, ¿sí? ¿Qué hacemos? Entonces, generan nuevas regulaciones en los alimentos que se consideran chatarra, por ejemplo, ¿sí? Este, ahí no hace poco pusieron en todas las bolsitas de gansitos y de papitas y de galletas, etcétera, exceso de azúcar, unos letreros así enormes, exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de calorías, etcétera, pues de una manera como para contrarrestar esa tendencia, ¿sí? de la gente obesa, de nosotros los obesos, ¿verdad? Porque me considero que estoy gordo. Este, o de la gente que fuma mucho. Oye, ¿sabes qué? Se me está enfermando mucho la gente. Se me está enfermando mucho la gente. La estadística me dice que la gente se está enfermando mucho por efisema pulmonar, por pulmonía, por etcétera, ¿no? O enfermedades derivadas de los pulmones. Y todo indica que es el cigarro, ¿sí? Por ejemplo, en la mayoría de los casos es el cigarro. Oye, ¿sabes qué? Mete más regulaciones al cigarro, no los podemos prohibir de tajo, porque pues es un tema económico también, pero sí ponerle esos letreros, ya los han visto ustedes los cigarros, donde venden letreros de gente con cáncer y gente con respiración artificial y cosas de ese tipo, a veces la imagen de pulmones dañados, entonces como una manera de contrarrestar eso. Entonces, eso hace la sociología jurídica, ¿sí? Para estar pendiente de todo. Pero también la sociología jurídica, en este apartado en específico, este, se mete en las familias y busca como si fuera una cámara dentro de una casa y ve cómo se están llevando las familias, ¿sí? Cómo se están llevando, este, y trata de alguna manera de poner más atención en aspectos que consideran ellos importantes y de atacar para que después no se convierta en un problema, ¿verdad? En un país con mucho problema, ¿sí? Hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos que ha pasado mucho de estos muchachos adolescentes que de repente compran un arma o agarran un arma y se meten a un colegio, una escuela, una iglesia y empiezan a matar a todo el mundo. Entonces, esa es la parte, ese es el trabajo que debe de tener la sociología, por ejemplo, ¿sí? Estudiar la sociedad y qué es lo que está pasando. ¿Para qué? Para que el Estado esté listo y contrarrestar eso. Entonces, pues es un trabajo muy importante lo que hacen de observar y de analizar la estadística y la información que se ha generado a través de los años, pues para determinar pues por dónde viene el trancazo, ¿verdad? Como coloquialmente decimos, ¿sí? En todo tiempo ha sido y es la familia, como se ha dicho tantas veces, la verdadera célula de la sociedad, base y piedra angular del ordenamiento social.
no solo porque constituye el grupo natural e irreductible que tiene por especial misión la de asegurar la reproducción e integración de la humanidad a través de las generaciones y de los siglos, sino además porque es en su seno donde se forman y desarrollan los sentimientos de solidaridad, las tendencias altruistas, las fuerzas y virtudes que necesita para mantenerse saludable y próspera la comunidad política. Está mal escrito. Entonces, es lo que les decía hace rato, la familia es la base de todo. Todavía lo sigue siendo, aunque ya cada vez las familias están siendo menos fuertes cada vez o menos integradas cada vez. Esa es una realidad. Pero bueno, se sigue pensando que la familia es la base y piedra angular de todo ordenamiento social. ¿Sí? Lo que se refiere al problema ético, es en este problema tratamos de determinar la influencia de la moral en la organización jurídica de la familia, tratando de diferenciar el derecho de la moral, precisando la intervención que tiene la moral en las diversas instituciones del derecho familiar. Cabe señalar que la moral es influyente, muy importante, del derecho penal y el derecho de familia. En las demás disciplinas, como el derecho procesal, en lo administrativo, en lo constitucional y en el mercantil, se advierte cada vez menos la intervención de la moral en los problemas jurídicos. ¿Sí? En el derecho familiar iremos comprobando que un concepto ético sirve de base para la celebración del matrimonio, de tal manera que este no es solo un contrato como dice el Código Civil, sino una forma de vida moral permanente entre los consortes, tanto en sus propias relaciones como en la educación de sus hijos. ¿Sí? Sabemos de antemano que las cosas han cambiado mucho, pero no por ello deja esto de ser fundamental. ¿Sí? Sin admitir la idea religiosa de que el matrimonio sea un sacramento, para el derecho es evidente que la ley toma en cuenta fundamentalmente el aspecto moral de la institución a fin de que no solo se realice la función biológica de la perpetuación de la especie, sino para que también exista una comunidad espiritual entre los consortes que permita a su vez cumplir con los deberes de vida en común, fidelidad, asistencia mutua y socorro que imponen el derecho y la moral. El Estado, separado de la Iglesia católica, apostólica, cristiana, de cualquier religión, sabe de antemano que es importante que la familia acuda a la iglesia o a los cultos o no sé cómo le llamen, pero que tengan esa costumbre porque de alguna manera eso mantiene la familia unida. Todos en común, todos esos lugares, la iglesia católica, la iglesia cristiana, la iglesia, etcétera, todas las que hay, todas las religiones, tratan de mantener a la familia unida. Entonces eso el Estado pues le gusta y evalúa y mide qué tantas familias pertenecen a alguna religión, ¿sí? Pues como les digo, sabe de antemano que al Estado tú me haz de cuenta como si dijeras, me ayudas, no te lo acepto, no te lo reconozco públicamente, pero me ayudas a mí como Estado que haya muchas iglesias, muchas religiones diferentes, porque yo sé que la gente ahí está tranquila y están de alguna manera inculcando el valor de la familia, ¿sí? El problema político se plantea en el sentido de determinar si el Estado debe tener injerencia en la organización familiar. Se afirma que el Estado sí debe tener intervención en la organización jurídica de la familia por estas razones. Porque de la solidaridad familiar depende en medida la solidaridad política, de tal manera
que peligraría la existencia misma del Estado si ocurriera la disolución de la familia o ésta estuviese organizada de manera deficiente o incompleta por el derecho. Porque el Estado debe tutelar un conjunto de intereses de orden público que existen en el seno de la familia. Porque el Estado debe intervenir a través de sus órganos a fin de que se celebren determinados actos jurídicos, tales como el matrimonio, la adopción, el reconocimiento de hijos, etc. Porque finalmente el Estado debe controlar la actividad de los que ejercen la patria potestad y la tutela mediante la intervención del juez, a fin de impedir actos perjudiciales en contra de los menores. Claro que el Estado debe intervenir en la organización familiar, porque por eso les digo, está el marco legal y dice el Estado que no se me salgan de aquí, o si los que se quieran salir, pues sí que se salgan, pero que no se salgan tantos, entonces mantener la familia, porque está comprobado que ese es lo que genera mejores resultados en cuanto a moral, en cuanto a política, en cuanto a etcétera, ¿no? El problema teleológico. Este problema se plantea para determinar cuáles son los fines específicos del derecho de familia. Y el problema axiológico, que habla de los valores, en el derecho de familia, el problema axiológico se plantea desde dos puntos de vista. Por lo que se refiere al concepto de justicia que debe existir en determinadas instituciones familiares, en cuanto atañe a un régimen de seguridad, tanto desde el punto de vista de las relaciones personales, cuanto de las relaciones patrimoniales, para realizar el bien común y el orden dentro del grupo familiar. El mantener una familia unida, eso da tranquilidad a los padres, y los padres pueden generar riqueza y teniendo como consecuencia activar la economía de un país. Y así es como funciona, son los engranes comprobados que deben de existir para que un país funcione, ¿sí? Un país funcione. Claro, tenemos muchas variables, ¿no? En México, pues de repente, pues no de repente, pero pues malos gobiernos, corrupción y cosas de ese tipo, pues que precisamente vienen, pues en la mayoría de sus casos, no siempre, de familias disfuncionales, por ejemplo, ¿sí? Hay un video del derecho de familia, vamos a verlo aquí rapidito, no sé, para que no se me duerman. Voy a dejar de presentar y ahorita continuamos con eso y les comparto el video. Los problemas fundamentales del derecho de familia son los siguientes: el problema lógico o de definición, el sociológico, el ético, el político, el patrimonial, el teleológico y el axiológico. El problema lógico tiene por objeto definir el derecho de familia para fundar su autonomía. Como en todo problema de definición, procede determinar el género próximo y la diferencia específica, perteneciendo el derecho de familia a la gran rama que dentro del derecho privado se denomina derecho civil, precisando que si existe un parentesco entre el derecho civil patrimonial y el derecho de familia, o bien si es posible sostener la autonomía del derecho de familia. El derecho de familia hoy en día pertenece por entero al derecho privado y es una rama que ha logrado su autonomía propia.
El derecho de familia pertenece por entero al derecho privado, no obstante que tutele intereses generales o colectivos, siendo sus normas irrenunciables. Al ubicarse el derecho de familia dentro del derecho privado, en general, llegamos al centro del problema, que consiste en determinar si corresponde al derecho civil regular bajo un mismo sistema de normas, tanto los problemas de orden patrimonial que se presenten entre particulares cuando los de naturaleza familiar, que tienen una especial caracterización, aun cuando tengan, en algunos casos, consecuencias de orden económico. Las características del derecho de familia permiten diferenciar esta rama de todo el derecho patrimonial civil, mercantil, laboral o agrario. En estas manifestaciones existe el dato común de que el ordenamiento jurídico regulará todo lo relacionado con intereses patrimoniales, atendiendo a las características del derecho de familia, tanto por lo que se refiere a su aspecto no patrimonial, cuando por lo que atañe a su carácter de estatuto imperativo, irrenunciable, fuera del campo de la autonomía de la voluntad, e integrado por normas de indiscutible interés público y superior, debiendo separarse del derecho civil patrimonial, para integrar una rama autónoma dentro del derecho privado. Julián Bonecase definía el derecho de familia como el conjunto de reglas de derecho de orden personal y patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio o indirecto es presidir la organización, vida y disolución de la familia. En esta primera caracterización de las normas jurídicas que organizan a la familia, se clasifica la mayor parte de las reglas relativas al matrimonio, a la paternidad y a la filiación. El distinguido jurista italiano Antonio Sicu, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Bolonia, sustentó una teoría interesante respecto a la naturaleza del derecho de familia, dándole en ciertos aspectos un carácter de derecho público, sosteniendo en su obra, denominada La Filiación, que el derecho de familia se considera generalmente como una parte del derecho privado, y este suele dividirse en 4 especiales: derechos reales, derechos de crédito, derechos de familia y derechos de sucesión, a las que se antepone una parte general que contiene la exposición de los conceptos y principios comunes a todo el derecho privado. En esta tesis, el autor no postula la autonomía del derecho de familia para independizarlo simplemente del derecho civil, pero lo sitúa dentro del derecho privado. Esa autonomía se ha llevado a tal grado de separarlo totalmente del derecho privado y colocarlo en una zona intermedia que viene a ser en verdad una zona de frontera con el derecho público. En la primera parte de su obra, dedicó a la comparación entre el derecho familiar. Perdón, lo paré porque no me acordaba que duraba como 40 minutos. Y empieza a hablar de tesis donde tratan de explicar si es derecho privado, derecho público, y bueno, la verdad es que eso no tiene mucho, digo, sí está muy interesante, pero pues véanlo ustedes con más tiempo, ¿no? ¿Les parece? Continuamos. Perdón que los haya interrumpido así de repente, se me olvidó decirles que los iba a poner un ratito nada más, porque si no, no acabamos. Sí, no se preocupe, maestro, está bien. Gracias. Muy bien, ahora vamos a los conceptos jurídicos fundamentales. Conceptos jurídicos fundamentales, antes eran los problemas fundamentales del derecho de familia, ahora son los conceptos jurídicos fundamentales. ¿Sí? Capítulos que veremos en este capítulo son los sujetos del derecho de familia, quiénes son los sujetos de este derecho de familia, los objetos del derecho familiar, los supuestos especiales del derecho de familia, consecuencias del derecho familiar y relaciones jurídicas del derecho de familia. ¿Sí? Los sujetos del derecho de familia son los objetos jurídicos, supuestos jurídicos,
consecuencias de derecho, nexo jurídico y relaciones jurídicas, ¿sí? Los sujetos del derecho familiar fundamentalmente son los parientes por consanguinidad, ¿sí? Los parientes por consanguinidad, o sea, mis parientes de sangre, consanguíneo significa de sangre. Entonces, mis parientes por consanguinidad, por afinidad o adopción, ¿cuáles son los parientes, mis parientes por afinidad? Mis cuñados, por ejemplo, mis cuñadas son mis parientes por afinidad, o adopción, pues si tengo hijos adoptados, los cónyuges y las personas que ejerzan la patria potestad o tutela, también inclusive los concubinarios, ¿sí? Parientes. La categoría de pariente es esencial en el derecho de familia por la diversidad de consecuencias jurídicas que se presentan. Parientes, lo que les decía, una vez que nos casamos y que tenemos hijos, y los primos y los hijos de mi hermano y los hijos de mi hermana, y todos son parientes, y primos, etcétera, y ahí está, sí, mis primos y mis primas, y mis tíos y mis tías y mis abuelos, sí, pero hay un vínculo jurídico que nos une, jurídico que no lo tomamos en cuenta hasta, como les digo siempre, hasta que hay un problema, ¿sí? Un problema como de divorcio, o la muerte de alguien, o la pérdida de alguien o de algo, y ahí empezamos el tema, ¿sí? Cónyuges. La calidad de consortes o cónyuges es importantísima en el derecho de familia, en virtud de que no solo crea sujetos especiales del matrimonio, con el conjunto de derechos y obligaciones que recíprocamente la ley concede e impone, sino que además se proyecta sobre los parientes legítimos, ¿sí? Personas que ejercen la patria potestad y menores sujetas a la misma. Dentro del parentesco se originan las relaciones específicas que impone la patria potestad entre los padres e hijos, o en su caso entre abuelos y nietos, ¿sí? Tutores o incapaces. La incapacidad de ciertos sujetos menores, no sujetos a patria potestad, y mayores de edad, privados de inteligencia o afectados en sus facultades mentales. Curadores, consejos locales de tutela y jueces pupilares. En relación con la tutela misma, se hace necesaria la intervención de otros sujetos que cumplan funciones especiales. Los curadores están por encima de los tutores, y en ocasiones los curadores vigilan a los tutores, que los tutores a su vez pues son como representantes o cuidadores de gente que es incapaz, que no puede valerse por sí misma, ¿sí? O de menores de edad que no tienen padres, por ejemplo. Concubinos. En algunos sistemas como el nuestro se reconocen estos sujetos del derecho familiar. Objetos. Vimos se me fue el nombre, los sujetos del derecho de familia, y ahora vamos a ver los objetos del derecho de familia. Hemos definido el derecho como el conjunto de normas que tienen por objeto regular la conducta intersubjetiva que se manifiesta en facultades, deberes y sanciones. Objetos propios del derecho de familia. Definición de los derechos subjetivos familiares. Cabe definir los derechos subjetivos familiares diciendo que constituyen las distintas facultades jurídicas que se originan por el matrimonio, el parentesco y la patria potestad o la tutela. En cuanto a la clasificación de los derechos subjetivos familiares, se clasifican en derechos subjetivos familiares no patrimoniales y derechos subjetivos familiares patrimoniales. Un derecho patrimonial es cuando es susceptible de valorarse en dinero, de manera directa o indirecta. Ya hablamos del patrimonio. En cambio, se caracteriza como no patrimonial cuando no es susceptible de dicha valoración. Ejemplo de patrimoniales: derecho a heredar y alimentos en la sucesión legítima. Y no patrimoniales: derecho a alimentos. Supuestos especiales del derecho de familia. Habrá primero que enumerar los supuestos especiales del derecho de familia, y como supuesto principal mencionaremos al parentesco, ¿sí?
al matrimonio y al concubinato. Acuérdense que estamos hablando de supuestos, de algo que pudiera ocurrir, ¿sí? Y como supuestos secundarios, la concepción del ser, el nacimiento, distintos grados en la minoría de edad, la emancipación, la mayoría de edad, la edad de 60 años para los abocados a la patria potestad o la tutela, la muerte, el reconocimiento de hijos, la legitimación de las causas de divorcio, la nulidad del matrimonio, las causas de disolución de la sociedad conyugal y en general la condición moral de determinadas personas. Imagínense que alguien pensó, oye, vamos a pensar en las personas. Imagínate un hombre y una mujer. ¿Qué supuestos puedo tener de esas dos personas? ¿Qué puedo esperar de esas dos personas? Una, que se casen, ¿sí? Otras, que generen un parentesco entre sus hijos. Otras, a lo mejor no se casan, pero viven en concubinato, ¿sí? Otras, que puedan tener hijos, que tengan, concedan tener hijos, mayoría de edad, minoría de edad, todo lo que aquí está englobando, una patria potestad, la muerte, el reconocimiento de hijos, la legitimación de causas de divorcio. Imagínense que hicieron un listado de todos los supuestos que pudieran ocurrir cuando dos personas se unen, ¿sí? O sea, fíjense qué importante, o sea, en todo eso se pensó. No nomás fue así como que pues me gustas, te gusto, nos casamos y vivimos juntos. No, todo está en un marco legal, ¿sí? Definido cuidadosamente, ¿sí? Paso por paso para que funcione, ¿sí? Y también se tuvo que hacer otro marco legal que después lo vamos a ver cuando todo esto no funciona, ¿sí? ¿Sabes qué? Todo esto que inventamos, todo esto que pusimos como supuesto, como aspectos que pudieran pasar, ¿sabes qué? No funcionó, no funcionó. Entonces hay que crear otro marco legal para darle salida a eso que no funcionó, ¿sí? A través de la figura de qué? Del divorcio o de la separación, etcétera. Entonces, primero se crea esto y como algo perfecto, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, se dieron cuenta que nada es perfecto y que no, en ocasiones no funciona, ¿sí? Entonces, vamos a crear, porque se estuvo conteniendo, ¿sí? Conteniendo a las personas, a las parejas que como matrimonio no funcionaron. Entonces estuvo conteniendo, no, espérame y espérame, si te separas es muy mal visto, no te muevas. La sociedad estuvo conteniendo eso, como tapando el sol con un dedo, ¿sí? Y hasta que se instituye la figura del divorcio como una vía para la disolución del matrimonio, ¿sí? Entonces, bueno, se crea la figura y bueno, ya se empieza a desfogar o quitarle esa presión que tenía el Estado de contener. Entonces ya, pues, es como una válvula, le abres, empieza a salir el aire, ¿no? El gas. Y empiezan a utilizar esa figura que se creó en su momento para el se me fue el nombre para disolver el vínculo matrimonial, ¿sí? Consecuencias del derecho de familia. ¿Cuáles son las consecuencias de que estemos juntos, de que vivamos en familia? Para el derecho de familia existen dos tipos de consecuencias: las relacionadas con la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos, de obligaciones y de estados jurídicos, ¿sí? Número 2, los referentes a la aplicación de determinadas sanciones, ¿sí? Consecuencias de creación de derechos, de obligaciones y de estados jurídicos. En el derecho familiar, las consecuencias constitutivas o de creación se presentan principalmente respecto de los estados jurídicos, que a su vez originan un conjunto de derechos y obligaciones de manera más o menos permanente. Consecuencias de la transmisión de derechos, deberes y estados jurídicos. Las consecuencias de transmisión son excepcionales en derecho familiar. Sin embargo, pueden presentarse en dos casos: en la adopción y en la tutela testamentaria.
La adopción permite una verdadera transferencia de la patria potestad de los padres consanguíneos al adoptante. Expresamente el artículo 403 dice así: los derechos y obligaciones que resultan del parentesco natural no se extinguen por la adopción, excepto la patria potestad, que será transferida al padre adoptivo. Relaciones jurídicas del derecho familiar. Son aquellas vinculaciones de conducta que se constituyen por el parentesco, el matrimonio, el concubinato, el divorcio, la patria potestad o la tutela. Esas vinculaciones por el hecho de vivir en matrimonio, se crean vinculaciones jurídicas, ¿sí? Parentesco, el concubinato, el divorcio, la patria potestad, la tutela, todo está ligado, ¿sí? Imagínense todo ligado, ¿sí? En cuanto al parentesco, se considera que comprende todas las relaciones específicas de la filiación legítima o natural y de la patria potestad, ¿sí? Respecto a las relaciones que origina el divorcio, generalmente se comprenden en el estudio de las relaciones conyugales como una prolongación y consecuencia de las mismas, pero en nuestro concepto tal punto de vista es inadecuado. Por último, las relaciones propias de la tutela deben ser estudiadas independientemente de aquellas que se crean por la patria potestad, pues tienen supuestos y contenidos diferentes. En nuestro derecho, la tutela es separada de la patria potestad, ¿sí? Me dieron la patria potestad, tener la patria potestad de mis hijos cuando yo me divorcio, y que me den la patria potestad, mis hijos no tienen que, aunque son por lo general menores de edad, no tiene, no importa si están incapacitados o no. En la tutela generalmente los hijos o los que estén bajo nuestra tutela están incapacitados de alguna manera, ¿sí? Características generales de las relaciones familiares. Relaciones privadas, patrimoniales y no patrimoniales. En cuanto a las relaciones familiares, son de carácter privadas en virtud de que solo intervienen particulares, ¿sí? Solo particulares, sujetos activos y pasivos de las mismas. Relaciones familiares patrimoniales y no patrimoniales. Como contenidos no patrimoniales serán el matrimonio, el parentesco en línea recta o transversal hasta el segundo grado. Como contenido patrimonial serán principalmente las variables que genera el matrimonio, como los regímenes bajo los cuales se determina la relación, ya sea por separación de bienes o de sociedad conyugal o sí, solamente separación de bienes y sociedad conyugal, o bienes mancomunados, que también se le conoce. En cuanto a los elementos que intervienen en las relaciones familiares, deben de contener todos los elementos jurídicos fundamentales, como los sujetos, los objetos, supuestos, consecuencias y cópulas, deber ser, haciéndose indispensable en toda relación jurídica un sujeto pasivo y un sujeto activo. Me cansé. Ahora sí, tenemos 10 minutos para platicar un rato. Dudas, preguntas. A ver, Diana Sánchez, adelante. Gracias, maestro. Buenas noches. Yo solamente para comentarle que ya ve que repasamos las preguntas sobre el examen. Ajá. Y la mayoría, obviamente, las contesté correctamente, pero me saqué bajas calificaciones y eso me pasó con otra materia. Ajá. No sé si había estado fallando el sistema de la plataforma o qué pasó. Pero bueno, ya no quise presentar, ya lo dejé así. Okay. Este, bueno, ese es el comentario que más que nada quería hacerle. Y mil disculpas porque apenas ahorita pude entrar a la clase. No se preocupe. Gracias, Bien, maestro. bien tu comentario, gracias por decirme. La verdad es que no he tenido ningún comentario similar o que me hayan hecho, pero con mucho gusto lo reviso. Con mucho gusto lo reviso.
este, y ahí te comento. Muy bien, maestro, muchas gracias. Yo no sé si a lo mejor pudo haber sido que como retrocedí las preguntas, Ujú, las pantallitas ujú. que le di anterior, o que empecé a revisar. Yo no sé si a lo mejor eso me afectó, no lo sé. Pero el caso es de que yo estoy 100% segura de que lo respondí bien Ajá. y saqué baja calificación. Y otra también, ahorita que me estoy acordando de una tarea que envié y que por error puse los acentos en Ujú. Nombre del tema, archivo. el nombre del archivo. Sí, ya lo corregí. No sé si lo va a volver a revisar Sí, 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 envíemelo por favor de nuevo. y ya lo envié, Ya lo envió. Ah, maestro. bueno, claro, Muy lo bien. voy a revisar. Tengo que revisar Muy bien. todo lo que está arriba lo tengo que revisar. Sí, de hecho puse comentario ahí, Ok, para que usted se fije, digo, si es que lo logra ver ahí, ok, que ya había corregido solamente el nombre del archivo. ok, O sea, le quité los acentos, vaya. ok, muy bien, Ok, gracias. gracias, maestro. Sí, al contrario. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Puede ser crítica, puede ser enojo. Yo no he podido enviarlo, me hizo qué cosa. Perdón, mi actividad pendiente de mediados de septiembre. Ay, cuando la tenga lista me avisa y vemos Bueno, qué con el podemos mismo hacer. problema de la compañera, ¿verdad? Que lo envié el archivo con el acento Ujú. en una palabra que uno, creo que no de Es que jurídico. mira, mucha gente me manda mensaje y me dice, maestro, ya tengo el archivo listo, ya le quité el acento. Y yo inmediatamente, cuando lo, cuando veo ese mensaje, no quiere decir que ese mensaje me lo acaban de mandar, a lo mejor tiene un día o 2 días. Generalmente lo que más me tardo son 2 días. ¿Sí? En ese momento lo activo, pero si el alumno que me pidió eso no está al pendiente, porque cuando le doy la oportunidad que lo suba, pues le doy ese día y el otro, generalmente, ese día que lo pongo y el que sigue. Pero si ese alumno no se metió a la plataforma, no se dio cuenta. Entonces dice, oye, pues es que no lo puedo subir porque no me ha dado chance y cosas así. Te digo, no, pues que tiene chance. Pues porque yo no puedo dejarlo abierto toda la semana para que lo suban. No digo que sea su caso. Avíseme o cuando ya tenga listo el archivo me avisa y ahí habrá oportunidad. Con mucho gusto. Diana Sánchez, ¿quiere decir algo? Gracias, maestro. Ay, no, maestro, dejé aquí Ok. aplanado el botón. Discúlpame, ahorita lo quito. No hay cuidado. Teresa de Jesús. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches. En el apartado donde nos hablaba de la tutela y la patria potestad, Uh-huh. sí me quedó claro que son términos distintos, Uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Este, pero por ejemplo, si yo me divorcio, tengo un hijo menor, Uh-huh. y es discapacitado, Uh-huh. yo voy a ser, o sea, ¿cambia en algo mi personalidad jurídica ante el niño? O sea, ¿voy a ser su tutor o voy a ser No, su mamá? tú eres su mamá. Ahí no cambia. El tutor entra cuando no eres su mamá o no eres su papá. Ok, entonces, si ese niño es discapacitado y tiene, o sea, se delega, ¿verdad? La responsabilidad en un tercero, tendría la personalidad de tutor. Exactamente, exactamente. Y si no es discapacitado, Si no tuviera padres y fuera menor de edad y no hubiera nadie como un pariente cercano, se le ajá, asigna un tutor. si sea o no sea discapacitado. Sea o no sea discapacitado, ese menor no debe estar solo. Y la figura es tutor. Así es correcto. De acuerdo. Gracias, profesor. De nada. Miguel Martínez, ¿quiere decir algo? Miguel, nada. Ok. Nancy Ramírez, ¿quiere decir algo?
Sí, profe, buenas noches. Bueno, en dado caso de que mi hijo sea mayor de edad y tenga una discapacidad, ¿ahí sí entro como tutor o seguiría siendo patria potestad? No, sigue siendo, tú sigues teniendo la patria potestad aunque sea mayor de edad por ser discapacitado. Tú siempre vas a ser su mamá, ¿sí? Siempre vas a ser su mamá, aunque sea mayor de edad. Y si está discapacitado y no puede valerse por sí mismo, tú vas a ser su mamá. Si entra una persona, si por ejemplo, vamos a suponer un supuesto de una familia en donde hay un menor discapacitado que lo cuida su mamá y por alguna razón ese niño no tiene papá y la mamá muere, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, lo primero que se hace es que buscan a parientes más cercanos y si no los hubiera, el gobierno le designará un tutor y seguramente lo van a enviar a un centro de ayuda o algo así. Pero tú siempre vas a ser su mamá, nunca va a cambiar tu estatus de mamá tutor o de mamá curador, etcétera, mientras tú estés viva, ¿verdad? Ok, maestro, gracias. De nada. Miguel Martínez, ¿ya está listo? Muy bien. Yo creo que se le fue el micrófono, no sé. A ver, Miguel, otra vez. Ok, Silvia, gracias. Maestro, aparezco como Miguel. Perdóneme. Sí, ¿verdad? No, sabe que es que mi esposo también estamos igual. Okay. Yo creo que me equivoqué, me metí a su... No se preocupe, dígame qué se le ofrece. Bueno, en realidad yo no había tenido la oportunidad de conectarme hasta ahora, porque no contaba con computadora y el celular no me lo permitía. Okay. Entonces, pues ya voy a estar aquí. Pues bienvenida. Gracias. Laura Villanueva, ¿quiere decir algo? Laura, adelante. Sí, maestro. En el tema de la adopción, ¿hasta qué edad la ley permite la adopción? Para que tú adoptes, por ejemplo. Sí, un suponer. Híjole, pues qué buena pregunta, ahora sí que me agarraste en curva. Te lo voy a revisar, no sé. No sé, déjalo a punto aquí. Edad máxima para adoptar. La verdad no sé, debe haber un límite. Aunque conozco, tenía yo una amiga hace mucho que no la veo, que ella la adoptaron, me acuerdo, me decía que o sea, haz de cuenta que ella, cuando éramos estudiantes, sus papás parecían sus abuelos, ¿sí? Entonces, pues la habían adoptado. Entonces, no sé, pero es una muy buena pregunta, voy a checarlo y le voy a contestar. Ok, muchas gracias, maestro. Al contrario. Mándenme un mensaje, Erika, mándenme un mensaje, por favor. Laura Zúñiga, ¿quiere decir algo? Sí, yo tengo una duda en cuanto a la definición que dio de sociología jurídica, que estudia cómo se va comportando la sociedad. Ajá. Me suena, ahí sí tengo un poquito de conflicto, porque siento como que es la misma definición para sociología general. Sí, No sé si me pueda dar alguna clave o alguna diferenciación de cada una más breve y más concisa. Es que la sociología como tal, pues estudia la sociedad en general, ¿sí? La sociología, ¿sí? Sociología viene de sociedad, ¿sí? Y sociología jurídica, pues va más enfocada a cómo me voy a preparar para los nuevos acontecimientos, para los supuestos jurídicos que está presentando o que está detonando la sociedad, básicamente. De hecho, creo que hay una materia que se llama sociología jurídica.
No sé si la Sí, de llevas. hecho sí, Sí, ¿verdad? sí, tenemos sociología jurídica, sí. Ujú. Entonces, tengo ese conflicto también en la materia porque, bueno, ahí nos dieron la definición de sociología general, así como comentó usted, que Sí, se estudia cómo se comporta la sociedad. Eso es sí, sociología general. así es, así es. Entonces, jurídica ya es más al comportamiento en lo jurídico. Ah, es correcto, es correcto. Aunque ya creo que ya un poquito más, Ujú. las voy a discernir un poquito más. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Al contrario. Este, ¿alguien más? ¿O ya nos vamos a cenar o qué hacemos? Diana, adelante, Diana. Maestro, gracias. Yo quisiera preguntarle, porque no he entendido más que nada es el concepto de coacción y coercibilidad. No sé si me lo puede explicar, Sí. Coacción por y favor. coercibilidad. Exacto. O sea, cómo se aplica o por qué se aplica, si hay diferencia en cada una o es lo mismo. No, no es lo mismo. Ok, gracias, maestro. Una coacción es como una sanción, ¿sí? Es una sanción que se impone derivado de una conducta y que se a través de una sentencia, una coacción, ¿sí? Es una sanción. Y la coercibilidad es, ¿cómo lo puedo explicar? La coacción es una sanción ya impuesta y la coercibilidad es una sanción que está prevista imponerse en un momento dado. O sea, todavía no se impone. O sea, por eso le llaman, es una situación coercible que puede ser coadyuvante a una coacción. No sé si me explico. Coacción es cuando ya se le impuso la sanción, ¿sí? O el castigo o la llamada de atención, y la coercibilidad es la posibilidad de que pueda tener una sanción, una determinada conducta. Una es ya de hecho y otra es como supuesto. No sé si Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Sí, ya la entendí un poquito. ok. Eh, pero en caso de que, por ejemplo, una autoridad Ujú, esté, por ejemplo, un juez que diga, te voy a aplicar un medio de apremio ujú. y no lo hace. ¿Por qué no lo está haciendo si ya se supone que la ley así lo está dictando y esa persona como autoridad, o sea, el juez, pues la autoridad, vaya, Ujú. de Imponer. imponerlo? Ujú. ¿Y por qué no se da? Bueno, ese es algo que pasa, que es muy común, y la verdad es que son situaciones que se deben de pedir, se le llama como a petición de oficio, ¿sí? Perdón, a petición de parte, ¿sí? O sea, el juez no puede saber por sí solo que lo que impuso no se cumplió, ¿sí? Entonces hay que avisarle al juez, oye, ¿sabes qué? Lo que tú impusiste, la persona no lo está cumpliendo. Entonces el juez tomará las medidas necesarias para obligar a que se cumpla lo que impuso, a través de fuerza pública, a través de una orden de aprehensión, generalmente a través de la fuerza pública, no hay de otra, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas se hacen de oficio. ¿Qué significa de oficio? Por obligación del juez, ¿sí? De hacerlas sin que se lo pidan, pero la verdad es que la carga de trabajo, la falta de recurso humano, pues no les permite hacerlo así. Entonces, ¿qué pasa? El afectado va y le dice, oye, juez, no lo están haciendo lo que tú dijiste, bro. ¿Cómo que no lo están haciendo? Bueno, entonces déjame emitir un exhorto a la policía, a seguridad pública,
para que sea exigido con fuerza pública aquella sanción que impuso. ¿Sí? Sí. Laura Villanueva, ya por último, Laura, adelante. Maestro, yo, bueno, hace tiempo una conocida mía se divorció y escuché algo así, no sé si usted me lo puede explicar, de que se divorció, ¿verdad? Es el primer paso el divorcio. Entonces el abogado le dijo que tenía que hacer una disolución matrimonial, como que para separar bienes y para que ella, cuando del tiempo que está divorciando en adelante, llega a ser un bien, no se lo pueda pelear su expareja. ¿Eso cómo se le llama, maestro? Una disolución del vínculo matrimonial. Bueno, yo o sea, no entendí mucho lo que me quiere decir, pero ya sé más o menos por dónde va. Es determinar ya los bienes, o sea, de acuerdo al convenio que se habrá hecho derivado del divorcio, donde los bienes, cómo se van a dividir los bienes, que eso ya se ejecute, ¿sí? Yo creo que es lo que le está pidiendo, que ya se ejecute para que ella con sus bienes pueda hacer lo que ella quiera, o que la otra persona no venda en su totalidad los bienes, o que no los pueda vender, porque hoy por hoy está como si fueran de los dos, o como si fueran solamente de él, y no están interponiendo el régimen conyugal que tiene cuando se casaron, etcétera. O sea, es el tema, resolver el tema de los bienes de ya. Yo creo que a eso se refiere. Ah, ok, muchas gracias. Y ahí, disculpe si escuchó a alguien más, es mi niño que anda aquí. No te preocupes. Diana Sánchez. Gracias, maestro. Es que me sacó el internet y volví a entrar. Sí le escuché hasta el último comentario que usted hizo al respecto de la pregunta que le hice, y sí, ya lo capté. Y tengo otra pregunta, maestro. En caso de que se dé un apercibimiento, ¿sí? O sea, ¿qué diferencia tiene justificar una prevención ante un apercibimiento en una convivencia? O sea, que el juez diga, se apercibe y hasta ahí. Un apercibimiento es como una advertencia, ¿sí? Es decir, oye, te estoy apercibiendo de que debes, o que tienes, o que sí, que debes, o que tienes que hacer, o que debes hacer esto, o que debes cumplir con esto, porque si no cumples, pues voy a aplicar la ley, o voy a aplicar la sanción, o ese es un apercibimiento. No sé si... Sí, maestro, sí entendí. Sí lo comprendí. Pero entonces, al momento en el que se está haciendo ese apercibimiento, como comenta usted ahorita, que el juez no sabe si realmente se cumplió esa sanción, sí, entonces se le tiene que avisar por medio del abogado de que no se ha cumplido. Exactamente. Pero yo digo, así lo estoy entendiendo. Seguramente el apercibimiento tiene una fecha fatal para cumplir lo que dictaminó el juez. Entonces, si no lo cumple, pues tu abogado tendrá que meter otro escrito diciendo que derivado de la resolución que tomó el juez para que se cumpliera por la persona tal en fecha tal, le aviso y le informo que a la fecha no se ha cumplido cabal, ni parcial, ni total la disposición que impuso el juez. Por favor, le pido al juez que haga lo necesario o lo conducente para obligar a la persona a que cumpla a través de la fuerza pública, etcétera, etcétera, para que cumpla por la disposición que interpuso. Hay que hacerlo así porque el juez nunca se va a enterar, ¿no? Si no le avisas.
Muy bien, maestro, muchas gracias. Al contrario. Bueno, me está esperando un café. Si no hay otro comentario, nos vemos el próximo martes a la misma hora, 8 de la noche. Si no tienen otro inconveniente. No, maestro, muchísimas gracias. Buenas noches y buen Gracias. descanso a todos. Gracias, A todos, maestro. buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que la pasen bien. Muchas gracias, maestro. Al contrario. Buenas Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Buenas noches, que la pasen bien. Buenas noches. Gracias.